Buen día, sean bienvenidos a este primer podcast de mi clase de proyecto de vida. Soy Wilson Steven Barrera y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema en el que todos hemos pasado alguna vez en la vida y es de la vocación, que normalmente la confundimos con profesión. La vocación, empecemos primero por la profesión. La profesión es algo que nosotros hacemos, entre comillas, como por obligación, por querer destacar ante la sociedad, por querer también que nos observe la sociedad. En cambio, la vocación es algo que nos nace, algo que nos apasiona, algo que queremos, algo que amamos. Y eso se ve mucho en los hobbies que tenemos. En este punto ya voy a hablar en lo personal de cómo pasé o de cómo mi vida se transformó gracias a personas, motivaciones, eventos, de donde recién salí de estudiar, no sabía qué hacer, no sabía qué iba a hacer de mi vida. Todo el mundo me preguntaba qué iba a hacer, qué iba a trabajar, qué iba a hacer de mí. Y por presión social, familiar, estudié 2 carreras que no eran de mi gusto, pero las estudié por eso mismo, por presión social, por presión familiar. Gracias a una persona, a varias personas, porque al conocer a una persona, pude conocer a otra persona, tuve como ese clic con esta carrera, con ingeniería de software. Y es algo que no sabía que me gustaba, pero que ya sabía que me interesaba desde mucho antes, desde hace varios años, metiéndome a un hobby algo caro, que es la colección de consolas de videojuegos, colección de computadores, compra de computadores, y, etcétera, varias cosas, muchas cosas más. Eh, Desde ser un niño de 10 años, desarmando y armando otra vez una consola de videojuegos, supe que me gustaba la tecnología. Me di cuenta que ese gusto por la tecnología, por las consolas de videojuegos, entendí que se podían hackear, que es algo muy parecido a la programación. Entonces supe que me gustaba, no sabía que existía la carrera de ingeniería de software por ignorancia, por estar metido en la zona de confort de mi trabajo, aunque es muy bueno. Debo decir que no es de mi preferencia ese trabajo por los riesgos físicos que conlleva. Llega un momento en mi vida que conozco una persona que se llama Jorge, que hablando en medio de muchas conversaciones me hizo una pregunta, que por qué no estudiaba ingeniería de software. Él vio un potencial en mí que yo no conocía o que no sabía que tenía. Y así fue como logré entrar como en esta carrera, en la ingeniería de software. Me gustó la idea, investigué, porque si algo que me gusta, comienzo a investigarlo a profundidad, y debo decir que se me facilitó mucho la carrera. No quiero decir que sea sencilla, sino que para mí entenderla fue muy fácil, averiguando punto por punto, metiéndole las ganas al estudio, algo que no me había pasado con las anteriores carreras que estudié por presión social y familiar. Gracias a Jorge por darme esa chispa para seguir mi vocación, que estoy seguro que es esto lo que yo quiero, porque es algo que me gusta. Y si ganara el mínimo con esta carrera, o si no ganara nada con esta carrera, lo voy a seguir haciendo, porque es algo que me gusta. Voy a seguir programando juegos, voy a seguir hackeando consolas, así suene mal, pero es algo que a mí me gusta y me llama mucho la atención. Ahora voy a pasar con Jorge y nos va a contar un poco de su vida, o cómo fue que logró llegar hasta este punto donde él está actualmente.
Bueno, yo inicialmente entré a estudiar la carrera de diseño gráfico, pero en el camino me fui dando cuenta que no quería quedarme como encerrado solo en la parte de diseño gráfico y me pasé a publicidad. Ya haciendo mis prácticas, empecé a interesarme por el tema de hacer páginas web y empecé a aprender código HTML. Y en el camino ya empecé como a irme pues por ese sector de las páginas web, de WordPress y aprender código un poquito más a profundidad. Pero pues no entré tanto porque me enfoqué más en el tema de WordPress, pero sí empecé a ver muchos amigos que sí le daban al código como su tema principal, como su trabajo principal. Entonces empecé a ver ahí que había una posibilidad grande de crecimiento, ya que las empresas ahorita están requiriendo mucho personal, y aquí en Colombia pues todavía no es como una carrera que esté muy copada. Entonces por eso pues como el que llegué a ese punto de querer profundizar en el diseño web y la programación. Muchas gracias, Jorge. Eh, al hablar con Jorge me di cuenta, pues antes de este podcast, hablamos y me di cuenta que todos tienen como una motivación para llegar hasta donde están. Unos buscan como la motivación para una mejora en cuanto a la economía, otros para calidad de familiar, que es mi caso. Yo quiero una calidad de tiempo con mi familia y este trabajo, con esta carrera puedo lograrlo. Ya para terminar esta mini entrevista con Jorge, que al que le agradezco mucho y nunca me va a cansar de decirlo, le agradezco por haberme dado como esa chispita. Sé que esta carrera no es fácil, sé que conlleva mucho sacrificio, aparte de tener un trabajo, criar a un bebé y estudiar, son tres cosas que lo agotan a uno mucho física y mentalmente, pero al que le gusta le sabe. Y quiero llevarme siempre una frase que he escuchado que dice que si amas lo que haces, nunca en tu vida vas a trabajar. Y esa frase la quiero tener y la quiero sostener estudiando esta carrera. Muchas gracias a todos los que escucharon y nos veremos en una próxima ocasión.